agradezco la paciencia y el ánimo para seguir aquí activos y seguir conectados por Internet. El futuro de los trastornos neurológicos funcionales en Chile. Yo agradezco la invitación que me hizo el doctor Duque de hacer esta presentación, pero debo reconocer que fui bastante, tal vez, frívolo y superficial al aceptarla. Porque después de decir el futuro de los trastornos neurológicos no es una cosa fácil, de los trastornos neurológicos funcionales, y más aún en Chile. Las cosas son en Chile. Tengo que decir, ¿cómo van a ser los futuros de los trastornos neurológicos funcionales en Chile? Gran problema, ¿cómo resolverlo? Bueno, lo primero que se me ocurrió fue, ¿cómo se avanza aquí? Eliminar en Chile. Y decir el futuro de los trastornos neurológicos funcionales. Y yo dije, bueno, me puedo sacar el pillo diciendo que en Chile no hay información suficiente y no sabemos, y en realidad no podemos decir cómo va a ser el futuro si no sabemos cuál es el presente. Era una buena manera. Pero también la literatura muestra que con respecto a los trastornos, por ejemplo, neurológicos funcionales, y esta es una comparación entre los cuadros que se presentan en Estados Unidos y España, se ve que la presentación de los cuadros es relativamente similar entre dos culturas distintas. De modo que uno podría suponer que en Chile es también similar. Más aún, si ustedes se fijan, aquí hay una presentación, un trabajo en que habla de los síndromes neurológicos funcionales en Sudán. Y de nuevo, los síndromes neurológicos funcionales en Sudán se parecen a los de España y se parecen a los de Estados Unidos, a pesar de las grandes diferencias socioeconómicas. La diferencia está en interpretación, pero no en la presentación, en interpretación cultural. Y si ustedes se fijan, aquí se habla de síndromes epilépticos, pseudoepilépticos, hipermotores, aquinéticos, focales motores, trastornos del habla, debilidad muscular, paraplegia, espasticidad, dolor de cabeza. Ahora, eso con respecto a Chile, la cosa geográfica. Con respecto a lo temporal, y esto era una cosa que discutíamos en la mañana con Felipe Vial, se ve cómo, y esto es tomado, ¿no es cierto?, del paper reciente de Edwards, que se ha mostrado ya, cómo estas manifestaciones neurológicas funcionales del siglo XIX y del siglo XXI también se parecen. Así que tuve la tentación de decir el futuro, bueno, el futuro va a ser como el pasado, porque en los últimos 200 años hasta aquí nomás llegamos y no ha cambiado nada y nos vamos todos para la casa. Pero ahí me surgió una duda cuando encontré esta descripción de los síndromes neurológicos funcionales de la Clínica Mayo para pacientes. Volvamos un poquito atrás. Este es un resumen de las manifestaciones motoras neurológicas funcionales entre España y Estados Unidos. Aquí se ven las manifestaciones neurológicas funcionales en Sudán: hipermotor, aquinético, focal motor, disartria, debilidad motora, poco sensitivo y prácticamente nada de dolor. Y aquí las manifestaciones motoras con 2 siglos de diferencia. Y si volvemos ahora a los desórdenes neurológicos funcionales, hablan primero síntomas y signos que afectan movimiento corporal: debilidad, movimientos anormales, pérdida de equilibrio, dificultad para tragar, crisis epiléptica. Y algunos signos y síntomas que afectan los sentidos: entumecimiento, problemas de hablar, visión, audición, dificultades cognitivas. Aparte del entumecimiento, los fenómenos sensitivos, y particularmente el dolor, no son considerados dentro de los cuadros neurológicos funcionales. O sea, no existe el dolor psicogénico, no existe el dolor como manifestación pseudoneurológica o como síntoma neurológico funcional. Al menos la Clínica Mayo lo ignora absolutamente, y si miramos para atrás, se considera muy poco. Y este es
el programa, uno de los programas que yo recibí de esta jornada. Y esta no es una crítica, sino que simplemente es un reflejo de lo que se dice y lo que se publica en la literatura. El día de ayer fue esencialmente motor. Hoy día en la mañana, al hablar de crisis epilépticas, de crisis pseudoepilépticas, esencialmente estábamos hablando de síntomas y manifestaciones motoras. La única presentación que se ha tenido hoy día y ayer dedicada a síntomas sensitivos fue la presentación de Arnold Hoppe, que fue muy buena, desde luego. ¿Y qué nos presentó Arnold? Arnold nos cuenta un paciente con dolor crónico, difícil, dándose vuelta, fregado, sometido a múltiples procedimientos terapéuticos, diagnósticos, peleando con los médicos. ¿Por qué llegó ese paciente a esa situación? Porque el dolor crónico no es crónico desde el principio. ¿Por qué ese paciente se transformó en ese paciente informado, buscando en internet y cuestionando a los médicos y peleando con los médicos? ¿Por qué se llegó a eso? ¿Por qué no ocurre algo similar con los trastornos neurológicos, funcionales motores? La respuesta para mí es clara. Tenemos mucho mejor capacidad para diagnosticar los problemas neurológicos o pseudoneurológicos o neurológicos funcionales motores que los problemas sensitivos. Y claro, esto tiene una explicación muy fácil. En primer lugar, con los motores podemos ver el efector, los músculos, y podemos ver y objetivar lo que está ocurriendo. Sacudidas irregulares que parecen un temblor irregular, mioclonías raras que no pueden explicarse por los circuitos funcionales, y lo estamos viendo, y lo ven todos. Además de esto, también nosotros lo podemos registrar eléctricamente. Felipe Vial lo hace con electromiografía de superficie, yo lo hago con aguja, y yo hago esto y puedo decir, esto es actividad reclutante normal. Entonces, en la periferia tengo una observación, un fenómeno semiológico claro y un registro neurofisiológico también claro. Y más interesante todavía, también tengo un correlato central. Gracias a este alemán con Huber, para mí un alemán genial, que describe en el año 64 el readiness potential. Aquí en este resumen que hay abajo del 90 está el término en alemán. Yo no puedo pronunciarlo en alemán. El otro día Arnold trató de explicarme, de enseñarme cómo se podía pronunciar esa palabra. Yo soy incapaz, tengo la lengua incapaz de pronunciarla. Pero nos muestra este readiness potential, este potencial de aprontamiento, que empieza a aparecer hasta 2 segundos antes que ocurra el movimiento. Y que aparece, de alguna manera, podemos discutir mucho, por supuesto, como una marca de lo que es movimiento voluntario. Más aún, el readiness potential se correlaciona y se complementa con las observaciones de Libet, también varios años atrás, en donde él muestra cómo el movimiento voluntario se comienza a gestar. ¿Dónde está la flecha? Acá. ¿Ven la flecha? Se comienza a gestar, como dije, hasta 2 segundos antes, mientras que la decisión de hacer el movimiento ocurre solo 200 o 300 milisegundos antes del movimiento. Es decir, me está mostrando que el movimiento voluntario comienza a gestarse de una manera no consciente, mucho antes de que yo tenga la vivencia, el agenciamiento, para decirlo ahora, de que he decidido hacer un movimiento. Y por tanto, esto me explica el por qué un movimiento involuntario, que está usando el mismo sistema que es usado por el movimiento voluntario, es también de alguna manera inconsciente, involuntaria, no voluntaria. De modo que tengo elementos centrales y elementos periféricos. ¿Y qué pasa con el fenómeno sensitivo? Aquí no tengo nada para ver, o poco que ver. Y tengo poco correlato en términos sensitivos del sistema nervioso central. No tengo un readiness potential. Entonces me tengo que confiar en la clínica fundamentalmente.
Y aquí surge un tipo de pacientes, por ejemplo, el paciente, esta paciente que claramente tiene una lesión cubital. Y la lesión cubital se manifiesta por una hipoestesia en un claro territorio cubital, con hiperalgesia en un claro territorio cubital. Ok, ninguna duda que aquí hay un daño al nervio cubital. Y aquí, en el lado derecho, tengo una lesión del nervio ciático. Así es que tengo ahora hipoestesia y debilidad, miren cómo cuelga el pie, en territorio ciático, territorio peroneo y territorio tibial. Y lo mismo ocurre con lesiones y enfermedades del sistema nervioso central. Si tengo una lesión medular, puedo tener una distribución sensitiva característica de una siringomielia. Si tengo una lesión talámica, voy a tener un síndrome hemisensitivo. Eso es lo que los neurólogos siempre hemos llamado plausibilidad anatómica, plausibilidad dermatómica. Tanto es así que siempre los neurólogos hacen grupos, y estos neurólogos que trabajan en términos de dolor neuropático dicen, bueno, ¿cuándo vamos a hablar de dolor neuropático? O sea, dolor causado por una disfunción o una enfermedad, por una afección del sistema nervioso central o periférico. Y lo primero que ponen, y esta es una de las tantas, este es el grupo de Feinroth y una serie de importantes neurólogos, y dicen historia de una lesión relevante o enfermedad relevante neurológica y distribución del dolor neuroanatómicamente plausible. Esto es exactamente lo que yo estaba mostrando aquí. Esta es distribución del dolor y de la hiperalgesia en una distribución neuroanatómicamente plausible. Y después dice, bueno, si es plausible, posible, entonces vamos a ir a buscar la lesión y si encontramos la lesión, perfecto, dolor neuropático. El paciente tiene un nervio lesionado y tiene dolor, hiperalgesia en ese territorio. Tiene un infarto, una hemorragia talámica y tiene dolor e hiperalgesia en el hemicuerpo contralateral. ¿Y qué pasa con aquellos que no tienen dolor e hiperalgesia en una distribución no neuroanatómicamente posible? Miren lo que hacen los neurólogos. No, unlikely, poco probable que sea dolor neuropático. ¿Y qué pasa con estos pacientes que tienen una distribución unlikely to be neuropathic pain? Miren lo que hacemos los neurólogos. Los tiramos a este inmenso vacío blanco de una página de un journal sin decir nada. Y ahí quedan los pobres pacientes dándose vuelta, recibiendo distintas terapias de acuerdo a distintas teorías, convirtiéndose en ese paciente espantoso, antipático, desagradable, que ha consumido recursos de salud, recursos económicos y sin solución posible. Uno de estos, aquí por ejemplo tienen una colección de pacientes, todos estos pacientes los he visto yo. Un paciente que tiene una hipoestesia que se distribuye desde el tercio proximal del brazo hacia adelante con hiperalgesia que toma todo el brazo, toma pedazos de nervios, pedazos de dermatomas, pedazos, no puede explicarse por una lesión espinotalámica, no hay manera de explicar esto. Miren este otro, aquí hay un calcetín en un solo lado de hiperalgesia, aquí está bloqueado el nervio peroneo que tiene una distribución absolutamente normal. Aquí tenemos un guante en una mano y este otro aquí tenemos dolores, hiperalgesia, salpicones, tomando pedazos de áreas que corresponden al safeno, al tibial y si me apuran mucho también al peroneo. Estos pacientes son conocidos en la literatura como afectados por el síndrome doloroso regional complejo tipo 1, en donde el dolor y la hiperalgesia no están distribuidas en la distribución de un nervio periférico simple. Y la definición de la IAS todavía va más allá, cuando dice no se identifica una causa de suficiente magnitud como para explicar el síndrome. Uy, ¿y qué explicación tengo aquí? Ah, muy sencillo. Mire lo que pasa con las neuronas de rango dinámico amplio. Las neuronas de rango dinámico, y estoy mostrando artículos antiguos porque son los primeros que empezaron a aparecer para explicar esto.
Miren lo que pasa con los campos receptivos de las neuronas de rango dinámico amplio en la médula espinal, a las cuales se refirió brillantemente Arnold, antes y después de una lesión periférica. Mírenlo, y todavía más, sabemos que esta expansión de campos receptivos es mediada, al menos en parte, por receptores en MDA, porque cuando bloqueo los receptores en MDA, aquí MK801, la expansión de los campos receptivos se achica. Esto entonces explica esto. Aquí están las neuronas de rango dinámico amplio respondiendo a todo tipo de cosas y dando estas cosas no anatómicas. Bonito. Pero hay un pequeño problema. Esta paciente, que ya les mostré, tiene una lesión del nervio cubital. Ninguna duda, tiene un tinel. Cuando hago un estudio de conducción nerviosa, demuestro un bloqueo de conducción en el antebrazo. Tiene una lesión del cubital demostrada, hecha y derecha. Con toda seguridad, sus neuronas de rango dinámico amplio están expandidas. Y sin embargo, sus áreas de hipoestesia, hiperalgesia y dolor no se expandieron. Tanto es así que los territorios de los distintos nervios fueron descritos por antiguos mucho antes de los estudios de conducción nerviosa, resonancia, en base a lesiones. Si las neuronas de rango dinámico amplio nos estuvieran jugando malas pasadas, no habría sido posible describir los territorios. Y fueron descritos en 1800. De modo que no tengo ninguna duda que esta señora, que esta paciente, tiene sensibilización de sus neuronas de rango dinámico amplio, pero no tiene una expresión clínica significativa. Y esto es algo que hicimos hace ya 20 años, 19 años. Aquí hay una serie grande de pacientes con lesión, con injuria nerviosa, y en los cuales se ve cómo la hiperalgesia mecánica, la hiperalgesia dinámica, la hiperalgesia al alfiler, la hiperalgesia al frío y al calor, nunca, en ningún caso, se expandieron. En cambio, en aquellos casos en donde no se demuestra ninguna lesión nerviosa, sí se expandieron en un alto porcentaje de los casos. Entonces, invocar a las neuronas de rango dinámico amplio en estos pacientes tiene un pequeño problema. Y es que estos pacientes no tienen la lesión periférica que sí se produce en los modelos experimentales. Son poblaciones diferentes. ¿Me explico? Pero es que usted no ha visto estos trabajos que muestran que en el síndrome del túnel del carpo puede haber hiperalgesia fuera del territorio del mediano. Mire este caso de túnel del carpo, cómo tiene hiperalgesia en los dedos anular y meñique. Mire este otro que teniendo un túnel del carpo además tiene hiperalgesia en el territorio del palmar cutáneo que no se afecta en el túnel del carpo. Curioso. Pero qué cosa más rara. Miren estos casos. Veamos, por ejemplo, la amplitud del potencial sensitivo en aquellos pacientes que tienen los síntomas restringidos al nervio mediano. 13,9 microvoltios. Veamos la amplitud del potencial sensitivo en aquellos expandidos. 24,2 microvoltios. Qué cosa más rara. La expansión ocurre en casos de lesión leve del nervio mediano. Cuando hay lesión importante del nervio mediano, ya no hay expansión. Esto me suena conocido. En nuestras series encontramos muchos pacientes que tenían injurias nerviosas muy pequeñas, pequeños túneles carpianos, pequeñas lesiones del cubital, pequeñas lesiones de un antebraquial cutáneo medial, y que esos también tenían expansión. Son pequeños hallazgos. Entonces nosotros hemos estado diciendo, sí, es que estos casos, en realidad lo que ocurre es que ese pequeño túnel carpiano que usted encontró fue un hallazgo que no explica los síntomas que su paciente tiene. Porque si realmente esto fuese secundario a un síndrome del túnel del carpo, usted esperaría que los casos más afectados mostraran la expansión que no muestran. Más aún,
Múltiples trabajos muestran mediante magnetoencefalografía, distintos tipos, que si bien es cierto hay mucha neuroplasticidad cortical, los sitios de representación de los dedos y de cada uno en general se conservan cuando hay lesiones periféricas como el túnel carpiano. Ahora bien, a veces las cosas parece que se están expandiendo. Este es un caso de una neuralgia, de un herpes zóster de primera rama, y el paciente insiste que tiene hiperalgesia en la segunda rama. Si ustedes revisan la literatura, no voy a dar nombres porque algunos son amigos míos y no hay que pelar a los amigos, dicen, es que esto es que el herpes indujo una sensibilización central. Pero no, este paciente tiene una inflamación del ganglio de Gasser clarísima. Y todos sabemos que del ganglio de Gasser salen las 3 ramas del trigémino. De modo que hay una explicación mucho mejor que una sensibilización central. ¿A qué voy con esto? Estos pacientes que tienen distribuciones no anatómicamente plausibles tienen también fenómenos raros. Esto también lo publicamos hace 22 años. Tienen estos trastornos motores que muchos de ustedes ya reconocen, que son reconocidos desde 1800 como trastornos motores funcionales. Entonces tienen un trastorno motor funcional con un trastorno sensitivo dado por sensibilización central. Raro, ¿no? Una cosa apoya a la otra. Y tienen fenómenos curiosos. Por ejemplo, esto es una serie grande de casos, esto lo publicamos también hace más de 20 años. Miren esta zona de hipoestesia e hiperalgesia rara que toma parte del cubital, el antebraquial cutáneo medial, parte del braquial cutáneo medial. Hacemos un bloqueo del nervio cubital y encontramos una distribución normal, pero, oh sorpresa, el resto de la hipoestesia y de la hiperalgesia se alivia. Se alivia la hipoestesia, se alivia un fenómeno sensitivo negativo. Y nosotros esto lo publicamos hace ya más de 20 años como un signo psicológicamente mediado, le pusimos. Hoy día le habríamos puesto funcional en pacientes con dolor neuropático, pseudoneuropático. Miren esta paciente. Esta es una chilena que después de estar 3 años trabajando como garzona, inicia dolor en el antebrazo. Recibe corticoides, empieza a recibir corticoides. Miren cómo se va gestando ese paciente antipático y pesado. Partimos con corticoides, el dolor empeora. A los 5 meses de evolución desarrolla dolor quemante, hiperalgesia mecánica en toda la extremidad superior izquierda. 5 meses de dolor, inyecciones de esteroides. Es tratada ahora con bloqueos simpáticos. Alivio del dolor por algunos días, más terapia física. Sigue empeorando el dolor. Se extiende a todo el hemicuerpo izquierdo. Múltiples medicamentos, los que quieran. Se agrega contractura del ojo izquierdo al mover la mano izquierda. Raro el fenómeno, ¿no es cierto? Raro el fenómeno. Pero no, sí, las cosas siguen. Al examen tiene moderado edema con coloración violácea, una mano que no se mueve, gran impotencia funcional, hiperalgesia dinámica en todo el hemicuerpo izquierdo mayor en la extremidad superior. 1 año de evolución, inyecciones de lo que quieran. ¿Cómo está esta paciente? Pesada, pues antipática, no puede trabajar, le duele, va donde otro médico, no acepta ninguna explicación que no sea que aquí hay algo. ¿Y en base a qué se hizo esto? Es que a esta pobre mujer se le sensibilizaron las neuronas de rango dinámico amplio, así porque sí. No. El error es nuestro, de no haber puesto atención a ciertos signos que nos están indicando que este sí es un síndrome pseudoneuropático o un síndrome neurológico funcional. Esta paciente tiene electromiografía, potenciales evocados, termografía, resonancia, cintigrama, radiografía, de lo que quieran, todo normal. Se debió haber evitado esto, pero no se evitó porque no tenemos o no reconocemos en la esfera sensitiva lo que sí tenemos y sí reconocemos en la esfera motora, para haberlo atajado antes de tiempo, antes que surgieran las complicaciones.
Por eso nosotros siempre hemos dicho, los pacientes con dolor neuropático atípico muestran extensa hiperalgesia cutánea no dermatómica, no anatómicamente plausible, extensa hipoestesia cutánea no dermatómica, hipoestesia revertida mediante placebo, porque nosotros decimos que la respuesta a la lidocaína o la respuesta al suero es placebo, movimientos anormales atípicos de los cuales se ha hablado bastante. Debilidad muscular y esfuerzo interrumpido, esa es una característica que sabemos todos, y recuperación también de la debilidad muscular mediante placebo. De modo que un paciente con dolor con características neuropáticas puede tener una legítima lesión periférica, una legítima disfunción del sistema nervioso central y un legítimo desorden pseudoneuropático, psicogénico, funcional, que debemos reconocer a tiempo para haberlo puesto en ese pedazo en blanco del artículo de Feinroth y haber dicho, vamos por aquí para que actuemos antes que surja ese paciente antipático. Ahora, que esto existe, existe. Lo que tenemos que ver es cuál es la expresión conductual y cuál es la expresión clínica, si es que la tiene, de este fenómeno que es innegable, pero que, por cierto, no determina expansión de las áreas. Y me he restringido a la expansión de las áreas de síntomas, podría referirme a otros puntos en honor al tiempo. De modo que, de nuevo, estos pacientes sí tienen que tener sensibilización central, sí tienen que ver expansión de las áreas de respuesta de las Wide Dynamic Range, pero siguen mostrando una distribución, como decía Feinroth, anatómicamente plausible. Hemos avanzado mucho en el reconocimiento, comprensión y tratamiento de los desórdenes neurológicos funcionales motores. Pero nos falta avanzar en el manejo y el reconocimiento de los trastornos sensitivos, particularmente el dolor. Y para avanzar en este reconocimiento es fundamental mejorar nuestro conocimiento de la expresión clínica de muchos cambios centrales. ¿Cuál es la expresión clínica de verdad? Y no tener prejuicios ni constructos. Y debemos también mejorar el reconocimiento de los elementos característicos de una alteración funcional en el campo sensitivo y en el campo del dolor. Y aquí contesto la primera parte, la que no borré del título, que es cuál es el futuro de los trastornos funcionales, neurológicos funcionales. El futuro está en nosotros, en que nos aboquemos de una manera seria, de una manera objetiva, a ver cuáles son las expresiones clínicas de los trastornos sensitivos, incluyendo el dolor, para impedir ese paciente crónico, antipático, gastador de dinero, que todo el mundo rechaza. Muchas gracias.